Mi invitada de hoy tuvo un diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Acompañado de una historia muy sensible a nivel familiar. Cuando llegó su turno, descubrió que la clave para salir adelante está en su actitud y en la forma en la que decidió vivir todo esto. Tuvo dificultades con la cicatrización de su herida después de una mastectomía bilateral, pero nunca perdió la confianza y la seguridad en su tratamiento y su curación. Hoy nos cuenta su experiencia y cómo eligió transformar su proceso en una historia de mucho valor. Detrás de cada herida hay una historia, miedos, fortaleza, transformación. Sanar no es solo el cierre de una herida, es integrar todo lo que viene con ella. Aquí escuchamos esas historias, contadas en primera persona, porque cada cicatriz deja una lección. Soy Juliana Marín de Cuidar y te doy la bienvenida a Heridas para Sanar, un podcast de historias reales que transforman vidas. Voy a presentarles una amiga que me regaló la vida, Juliana Sierra. A Juli la conocí por medio de mi trabajo, por lo que hago, pero digo que es un regalo porque es una persona súper especial que nos va a compartir una historia de mucho valor, como todas las conversaciones que tenemos siempre. Hola Juli, bienvenida. Muchas gracias a ti por haberme tenido en cuenta para este espacio tan lindo. Y quiero decirte que el regalo también fue para mí. Tú sabes que llegaste en un momento de mucha tormenta y de mucha turbulencia en mi vida, y que con tu amor y tus manos sanadoras pues pude seguir un tratamiento muy delicado que tenía en ese momento. Y nada, estoy aquí hoy como si nada hubiera pasado, gracias a ti. Juli, todo con mucho amor, como siempre en este trabajo, todo. Yo siempre digo que soy muy bendecida porque tengo la oportunidad de tener un trabajo en el que puedo servirle a mucha gente. A muchas personas le digo, tengo familia en esta ciudad y en todas a las que voy, porque voy construyendo familia en cada casa y eso me parece súper bonito. El tiempo que tengo de hacer una curación, el tiempo que tengo de conversaciones, es tiempo en el que uno va creando una relación y en el que uno va conociendo un montón de cosas que son súper bonitas. La historia que Juliana nos va a contar es acerca de su diagnóstico, tratamiento y recuperación de un cáncer de mama, en el que estuvo involucrada una atención a una herida quirúrgica, luego pues de un procedimiento, y ella nos va a contar todo eso. Pero Juli, antes de hablar de todo eso, de todo ese proceso, contanos de Juliana antes de toda esa situación y de todo ese diagnóstico. Claro que sí, Juli. Bueno, yo tengo 41 años, soy la quinta hija de 6, somos 6 mujeres, un hogar muy tradicional, papá, mamá, toda la vida muy tranquila. Estudié en un colegio de monjas, decidí la carrera de una manera muy tranquila también. Estuve en la universidad, terminé la universidad y me fui 2 años a vivir a Londres, y todo muy normal, una persona sana, pues con hábitos normales. No, pues no voy a decir que los más sanos, pero no, éramos una familia tradicional paisa que comía arroz, frijoles, huevo, arepa, todo. Lo que nos enseñaron. Exacto, normal. En Londres también, pues fueron 2 años también moviditos. Fue una decisión que tomé sin pensarlo mucho y sin pedir mucha opinión en mi casa. Simplemente un día se me ocurrió, era una necesidad, porque para poder graduarme de la universidad necesitaba el inglés y no lo tenía. Entonces yo dije, me voy a arriesgar. Empecé a averiguar todo solita, empecé a buscar préstamo de todo. Cuando ya tenía todo listo, dije en mi casa. ¿Qué estudiaste, Juli? Ingeniería administrativa. Sí, entonces ya cuando tuve todo listo, dije, me voy. La quinta hija, 4 por encima, hermanas mucho más mayores. Yo me llevo 18 años con mi hermana mayor, y ninguna de mis hermanas nunca había decidido salir del país, irse de la casa, nada. Entonces eso fue un revuelo. Me fui con lo básico, empecé desde el principio, yo creo que desde el tercer día que llegué a Londres, a buscar qué iba a hacer, cómo iba a sobrevivir allá, porque me iba pues con el préstamo del pasaje y el primer mes de vivienda que le dan a uno y ya. Entonces yo creo que si yo me retrocedo un poquito, mi vida empezó a ser un poquito más estresante desde la época de la universidad,
cuando me fui para Londres y me di cuenta que era una persona más estresada que las demás. Todo me preocupa más, soy más metódica, pero bueno, así terminaron mis 2 años, volví a Colombia, volví a vivir con mis papás. Volver después de tener una independencia, después de ser dueña de tu tiempo, de tu espacio, todo. Mis papás son unos adultos mayores, yo desde que conozco a mi mamá es canosa, entonces otra vez volver a pedir permiso para salir, volver a tener reglas, volver a tener, otra vez vuelve la vida como a moverme un poquito, pero igual. Hoy tengo 41 años y de las 6 hermanas, Dios me encomendó la labor de quedarme con mis papás. Lo hago con mucho amor. Tengo una pareja hace 9 años, no hemos decidido casarnos ni irnos a vivir juntos. Entonces desempeño el papel de la hija soltera que vive con los papás, los cuida, pero pues tampoco es que sea la que está encerrada con ellos. Tengo mi vida normal. Después empezó la vida laboral. Mi primer trabajo fue también fuerte, me demoré bastante tiempo en conseguirlo, me tuve que ir para Bogotá a vivir 8 meses, otra vez vuelvo y me desubico. Se movió la vida siempre. Exacto. Sí, nunca he estado totalmente tranquila, pues he tenido una vida, yo creo que lo normal de todo el mundo, sube y baja, estás tranquila un tiempo, vuelves. En el primer trabajo me empecé a dar cuenta que yo tenía algo diferente a las demás personas. Como te digo, yo soy más estresadita, somatizo diferente las cosas, los problemas los resuelvo pues muy diferente a muchas personas, y empecé a sentir que necesitaba ayuda, y la ayuda fue psicológica y psiquiátricamente. Fue una época muy dura de mi vida, tuve unas crisis de ansiedad y de depresión a raíz de este trabajo. Y ya ahí empezamos con los médicos a buscar. Al principio era una depresión normal, tenía mis ataques de pánico por este trabajo que me dio tan duro, pero después empecé a hacer manías también. Tuve 2 manías muy fuertes. ¿Estando en Bogotá o estando en Medellín? Ya estando en Medellín. Y te pregunto es porque muchas personas, bueno, ya habías estado en Londres 2 años, pero muchas personas cuando están solas, que finalmente es la conversación mía conmigo, hacen mucho estas cosas, pero es porque, claro, ya me estoy escuchando todo el tiempo, pero entonces ya estabas otra vez en tu casa. Sí, y ya ahí empezó este proceso. Cuando yo empecé este proceso, mi hermana número 2 empezó también con un proceso muy teso, y fue que le descubrieron cáncer de mama. Háblanos de cómo fue el momento del diagnóstico, y hay un tema súper especial, y es que con Juliana hay un tema familiar muy teso, que tiene que ver con todo lo del diagnóstico de cáncer de mama. Háblanos, Juli, de cómo fue ese momento de tu diagnóstico, del diagnóstico de tus hermanas, cómo se vivió todo eso. Como te digo, somos 6, las voy a decir por números. La número 2, le descubrieron el cáncer de mama muy temprano, y fue en el mismo momento que yo estaba con mis crisis y con mi ayuda psicológica. Ella tuvo un tratamiento muy básico, le hicieron una cuadrantectomía, tomó pastillas durante 10 años y se curó, y tiene una vida totalmente normal. Una persona muy sana. Ángela, muy deportista, toda la vida yo me acuerdo de ella viéndola yendo al gimnasio, comiendo bien, haciendo bien. Después de que pasó todo esto, llegó la hermana número 4, también con un diagnóstico de cáncer de mama. Se lo descubrió por medio de una bolita que sintió en el seno. El autoexamen. Y empezamos en ese trajín con Claudia. Sí, fue un cáncer un poco más delicado, fue un triple negativo, que las personas que saben de cáncer de mama saben que este es uno de los cánceres más delicados agresivos. Y más agresivos. Tuvo su tratamiento, le hicieron cuadrantectomía, sus quimios, radios, todo. Pasa el tiempo, cuando ella estaba terminando su tratamiento, en plena pandemia, 2020, estaba yo en mi casa, un día normal de pandemia, y yo venía viendo que cada que me levantaba, el brasiero, el top con el que dormía, aparecían unas manchitas como si fuera agua sangre.
Eso fueron por ahí 2 semanas, Juli. En ese momento, Juli, tu hermana Estaba número terminando. 4 estaba en tratamiento. Pero la número 2. No, la número 2 fue ya había súper resuelto sencillo, todo. sí. En ese momento tu hermana número 4 estaba en el tratamiento. Ajá, estaba terminando ya las quimio, incluso ya le estaba saliendo el pelito otra vez, estaba ya culminando, ya todos estábamos cantando victoria porque ya se había curado. Bueno, entonces empecé con mi tema del top y las manchitas y yo decía, no, esto debe ser normal, debo tener por ahí una hormona alborotada, pero no le presté atención, la verdad. Y un domingo, un sábado, no sé, era fin de semana, yo dije, esto otra vez, y llamé a Claudia, a esta hermana número 4, y le dije, Calla, mira lo que me está pasando, y le tomé una foto y se la mandé. Eso fue por WhatsApp. A los 2 segundos me llamó Juliana, ¿hace cuánto tenés eso? 2 semanas, 3 semanas, no sé, pero hace varios días. Me dijo, hazme el favor y le escribís ya a la ginecóloga y le mandas esa foto, porque eso no es normal. Y yo le dije, pero ¿por qué no va a ser normal? Me dijo, Juliana, eso es brutal, el autoexamen, acordate. Y Juli, yo me acuerdo de las charlas que le daban a uno del autoexamen, todo, pero yo no me acuerdo que una de las razones de alerta fueran las secreciones. Te lo juro que yo no lo tenía en mi mente. Uno ahí se da cuenta que uno escucha, pero no. Nunca me va a pasar. Y eso que, Juli, que ya tenías la situación de la familia, pues. Y tengo también historia por parte de mi mamá, primas, todo. Y le escribí a la ginecóloga y sí me dijo, por favor, muñequita, muy querida ella es la ginecóloga de todas nosotros, de tías, primas, sabe la historia. Por favor, el lunes a primera hora me llamas para que te mande las órdenes para hacerte la mamo y la ecografía. Esto es urgente, corazón. Yo no la tuve que llamar el lunes a las 7 de la mañana ya tenía mis órdenes, como era pandemia, pues la gente no se estaba haciendo este tipo de exámenes, entonces fue muy fácil que me dieran la cita, yo tenía el permiso para salir porque era algo urgente. En la mamografía no salió absolutamente nada, o la persona que me hizo la mamo no me dijo, pero con el ecógrafo le mostré la foto, entonces esta persona sí empezó a como a buscar más y nos demoramos un poquito más de la cuenta. O sea que en ese momento no sentías nada. No, porque Julia, la mayoría de las personas, y es muy importante, decís, es que el autoexamen no me acordaba que hay que mirar también, ¿cierto? Entonces no, en la ducha, entonces me toco, si hay una bolita, no hay bolitas, listo. No te sentías nada en ese momento. Solo lo de la secreción, nada. Y ya el ecógrafo sí me dijo, no, tenemos que corroborar con biopsia, pide la cita para la biopsia, me la dieron ahí mismo también. Me hicieron una biopsia muy dolorosa, la trocut que le meten a uno, pues, de mis recuerdos más dolorosos, y eso que esa no fue la más dolorosa, después hubo otra. Y ya pasaron 8 días muy largos en los que uno es como cuando va a llegar el 8 resultado. Días para evaluar la vida, ¿cierto? Sí, yo seguía trabajando normal desde la casa, pero yo era trabajando y yo me distraía, yo decía, ¿será que ya está el resultado? ¿Será que llamo? ¿Será que no? Espero que me llame. La ginecóloga me llamó, me dijo, bueno, mi amor, si estás en la casa, por favor, organízate y vete para donde el mastólogo, que ya te va a recibir si tienes cáncer. Tengo esa noticia por teléfono. Sí, pues es que era lo único como más, y estábamos en plena encerrona. El mismo mastólogo de mis otras 2 hermanas, muy querido, muy amable. Siempre tuve una red de apoyo, Juli, fenomenal, hermoso, unos médicos súper dedicados, súper humanos. No podía ir acompañada. Yo estaba haciendo todo esto en silencio, la única persona que sabía era mi hermana y mi novio. En ese momento todavía no le habías dicho nada a tu mamá, a nadie. A nadie más. Estaba yo como la mamá es sana, la mamá está sana, la mamá sí, no. Totalmente, nada. Ya me fui, recibí la noticia, salí de ese consultorio como, no sé cómo describirte ese momento. Y me senté en la plazoletica abajo del consultorio
yo decía, ¿quién llamó primero? Llamé a mi hermana, a Claudia, la número 4, y no me contestó. Llamé a mi novio, no me contestó. Llamé a una de mis mejores amiguitas, no me contestó. O sea, cuando saliste para la cita, no dijiste, voy allá donde la doctora, porque cuando a uno le dicen eso, entonces uno está pendiente del teléfono o está pendiente de, bueno, de si me llamas, o sea que no. No, yo me fui no contestaron sola, porque nunca avisaste que ibas para allá. Cuando iba caminando ya me volvieron las 3 las llamadas. La primera que le contesté fue pues a mi hermana. Se puso muy triste. Fue una noticia muy dura para ella porque pues imagínate, nosotros acabando de salir de esa historia tan dura con ella. Porque es que cáncer es cáncer, esa palabra es, pues decíamos, otra vez, como así, pues ya estábamos. Juli, ¿tienen relación los 3 diagnósticos? Para nada, las 3 tuvimos examen genético, a mí me hicieron uno más especializado y lo mandamos a un laboratorio diferente al que habían mandado los de mis hermanas. Eso normalmente lo hacen en España o en Estados Unidos. El de mis otras 2 hermanas había sido en Estados Unidos, el mío lo mandamos a Europa. Absolutamente nada, no está genéticamente comprobado que tengamos el gen del cáncer en la familia, nada. Dicen el regalo era para cada uno aparte. Sí, dicen que 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama, esa es la estadística. Imagínate, nosotros ya somos 3 en una familia tan grande y somos muchas mujeres en mi familia. ¿Tus hermanas todas son mujeres? Todas son hijas mujeres. Todas somos mujeres. Para recibir este regalo. Igual el cáncer de mama también le da a hombres, pero obviamente la proporción es mucho menor, pues los casos 1 de cada 5, creo que es 1 cada 4. Son mucho menos. ¿Cómo llega uno entonces a la casa a contar esa historia? Ahí sí vas a llegar y te vas a encontrar con la mamá, con el papá. Claro, entonces mientras yo iba caminando, llegué a la unidad, me senté en una banquita abajo en la plazoleta y empecé a hablar con mi novio, con mis amigas. Cuando yo ya subí a mi casa, ya todas mis hermanas sabían. Pues yo les decía a Claudia, no, espérame, yo caigo en la noticia, yo les cuento. No, ya había contado. Entonces yo entré a mi casa, pues porque había sido una cita que había salido como a las 5 de la noche, eran las 9 de la noche, yo nada que subía. Ya, pues, mi mamá ya se la sospechaba, como todo el mundo encerrado, está saliendo. Cuando yo llegué, a ella era la única que no le habían contado, ni siquiera me dejaron a mí ese espacio. Y ya llegué yo y ella era como, ¿dónde estabas? ¿Por qué te estás demorando tanto? Esto no es normal, ha salido mucho últimamente. Y ya le dije, no mami, venga, siéntese, yo le cuento. Me dijo, ¿cierto que estás en embarazo? ¿Qué me dijo? Y yo le dije, ay madre, ojalá fuera eso. Sí está creciendo algo en mí, pero no es un niño, es un cáncer. Él me decía, ¿qué? ¿Cómo así? Yo sí, mami, otra vez. Mi mamá se puso pálida. Ella no me dijo absolutamente nada, ya le cambió el semblante. Mi mamá es una persona muy fuerte, con unos sentimientos muy fuertes. Lo único que hizo fue que se paró y se fue para el vestir de la habitación de ella, se encerró a hablar, a llamar a todo el mundo, no sé, a desahogarse. Ahí empezó el proceso. Eso fue a mis 37 años. Como era menor de 40 años, ya con 2 hermanas con diagnósticos también iguales, los médicos decidieron que iban a hacer el tratamiento más radical posible. Incluso ellos hubieran querido primero empezar con la cirugía, porque en la ecografía nos dimos cuenta, ya estaban comprometidos los ganglios. Juli, en el momento del diagnóstico, pues cuando uno le dicen esto, ¿qué es lo primero que pasa por la cabeza? Yo no te puedo decir, Juli, que yo pensé en muertos, porque nunca llegué a pensar en la muerte. Qué lindo. Nunca. Yo tenía más miedo de volver a recaer y de volver a tener una depresión o una manía que el mismo proceso que yo sabía que me venía. Yo decía, tengo que ser muy fuerte porque yo no vuelvo a vivir una depresión. Yo no vuelvo a salirme de mis casillas y a tener momentos tan duros como los que son una manía. Las personas que son diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar me entenderán. Eso no es fácil. Una depresión
Ya se está empezando a hablar un poquito más de la depresión. Afortunadamente. Sí, y ya es menos tabú ir donde un psiquiatra y tener tratamiento psicológico y tener coach y tener pues cosas y que poder ayudan. hablar, Juli, poder Exacto. hablar. Pero hablar de la bipolaridad, el otro lado que es tener una manía, eso muy poquitas personas lo hablan y es tenaz, Juli. Entonces yo decía, en ese momento tengo que ser muy fuerte porque no me puedo volver a deschavetar. Ya era más madura, pues ya tenía mis buenos añitos, 37 años, ya había conseguido otro trabajo, ya estaba más estable, emocionalmente venía con un novio que me estaba dando mucha felicidad, un novio súper tranquilo, una relación cero peleas, cero discusiones, entonces tenía una vida muy tranquila dentro de comillas ya. Lo que le pedías a tu misma vida era como esa misma paz, esa tranquilidad, diagnosticada y medicada, pero bien diagnosticada y bien medicada, y yo muy juiciosa con mi tratamiento. Sí me di cuenta que yo era la responsable de cómo vivir y enfrentar esa enfermedad, porque uno siempre tiene dos opciones, o se echa a morir o sigue para adelante. Alguien me habló de una fundación y empecé yo a meterme, a buscarles en redes sociales, a buscar gente con quien hablar del cáncer de mama. Y empecé a vivir el cáncer de mama, pero viéndolo con unas gafas que me lo hacían ver de color rosa, no de color gris ni de color negro. Yo veía unas mujeres hermosas, felices, radiantes. Juli, empezaste a buscar eso sin empezar el tratamiento. Ah, sí, total. No, pues a mí llama. O sea, esta será mi comunidad, la voy a buscar. Claro, sí. Me había dicho desde el principio, Juliana, contigo vamos con toda. Y desde el principio me dijo, para mí, lo que tienes que empezar a hacer desde ya es hacerle el duelo a tus senos, porque tus senos se van. Para mí, tú no puedes conservar tu mama. Sí. Así fue la conversación. Él dijo desde el principio, fue muy directo, con mucho amor y mucho respeto. Me decía, al final eres tú la que decides, pero entre el oncólogo con el que yo trabajo y yo decidimos que tu tratamiento tiene que ser el tratamiento más radical, y ese tratamiento consiste en que te vamos a sacar las dos mamas, mastectomía radical de ambos senos, no te vamos a dejar ninguno, porque la probabilidad de que te dé otro cáncer de mama dejándote la otra mama sana es muy alta. ¿Por qué? Por tu edad y ya por la historia que tienes. La historia familiar, claro. Entonces él desde el principio me dijo, no podemos empezar con cirugía porque los quirófanos están cerrados. Empecemos con las quimioterapias, pero que estos 6 meses de quimioterapia te sirvan para hacerle el duelo a esos senos y te sirvan para tomar la decisión, y evalúa tú si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Al final nosotros te recomendamos algo, pero eres tú la que decides. Entonces con esa red de apoyo yo buscaba como a ver qué más mujeres han tenido esto. La experiencia que habíamos vivido con Claudia, mi hermana, había sido muy diferente. Claudia lamentablemente vio el cáncer desde la tristeza, desde la preocupación. Tuvo también una historia muy dura que fue que su mayor compañía era su hija y su esposo. Pero antes, pues los primeros años de la pandemia, de las primeras personas que se murieron por COVID fue el esposo de ella. Y en ese momento ella estaba en tratamiento. Creo que ya estaba terminando, estaba culminando, estaba en las radios, algo así. Entonces su red de apoyo y su apoyo emocional más grande, que era su esposo, se había ido. Entonces la tristeza de su hermanita otra vez con cáncer, ella haciéndole el duelo a su esposo. Entonces yo tenía como ese ejemplo que yo no quería vivir el cáncer desde la tristeza. Juli, eso que dice la gente de que es un regalo, sí, y eso pues a mí también me da risa, pero además porque uno piensa en un regalo, una cosa así súper chévere de destapar. Pero Juli, hay muchos regalos de la vida que vienen así, ¿cierto? En muchas situaciones que uno dice, esto me regaló eso, pero obviamente necesita una comprensión diferente, uno necesita una comprensión diferente de la vida, necesita tener mucho amor por las situaciones que ha vivido. O sea, ¿en algún momento sí creíste que fuera un regalo, como lo dicen las redes? Pues al principio no fue tanto así, pues al principio uno siempre se da muy duro y dice, ¿por qué otra en la familia? ¿Por qué yo? Porque
porque muchas veces a uno le dicen, estas enfermedades vienen de herencia. Yo ya decía, yo ya tengo la herencia de la depresión, la familia de mi papá tiene muy marcada el tema de la depresión. A mí ya me dieron esa herencia. Ya esa era la mía. La otra parte de la familia de mi papá con cáncer. Entonces los dos regalos para mí, yo decía, no, pues ¿por qué tanto para mí de esto? ¿Por qué tanto para este lado de la familia? Al principio sí lo cuestioné y lo empecé a ver como un regalo, pues ya después cuando me di cuenta que sí era capaz de llevar esta enfermedad de una manera positiva. Yo por ahí, de las primeras cosas que escribí, compartí en Facebook, y yo me acuerdo que yo escribía que el cáncer no tiene por qué ser significado de muerte, ni de tristeza, pero ni nunca, de llorar. Y además nunca lo pensaste así. Sí, pues yo dije... Ya que dijiste, nunca pensé en que, ay, me voy a morir, pues nos vamos a morir todos, claro está, cierto, pero como esa conversación con vos de ya llegó el momento, este es el momento final, pues nunca la tuviste, siempre fue más un pensamiento, un sentimiento de esperanza, ¿cierto? Yo eso lo escribí, yo les dije, no, es que pues todo el mundo dice cáncer significado de muerte, así no tiene que ser. Y háblanos porfa del tratamiento. Del tratamiento, cuando habías buscado por todas partes qué era, quiénes sabían, quiénes lo habían hecho, cómo se hacía, y después de que tenías toda la información de un grupo de especialistas súper buenos. No, empecé con quimioterapias, fueron pues el paquete full que llama uno de las quimios blancas, las quimios rojas, todo. Fueron como 16 quimioterapias muy duras. Se me empezó a caer el cabello, el pelo fue la primera. Días antes de tener la segunda quimio, eso también es algo que no le dicen a uno que duele, pero cuando uno empieza a sentir que el cabello se está cayendo, los folículos del cuero cabelludo como que se empiezan a dilatar y eso duele. Una de esas noches le dije yo a mi mamá, acompáñame a caminar, todavía estábamos en pandemia, todo solo, yo era caminando, yo le decía a mi mamá, vaya hacia adelantico, porque mi mamá era caminando y yo dejé pelos por todo, yo te voy dejando la muestra de por dónde voy caminando, por dónde voy pasando. No, yo le decía, vaya hacia adelante para que ella no me viera cómo se me caían los mechones de pelo, porque no tenía quien a esa hora me tusara. Yo decía, yo necesito quitarme esto ya del dolor. Ya pesaba el pelo. Entonces, mientras él iba caminando delante de mí, yo me iba quitando los mechones de pelo, Y al otro día, ya una de mis hermanas, la hermana número 3, Luisa, me dijo, venga, que Juan Carlos el esposo de ella, tiene aquí la maquinita, yo te tuso. Con mi sobrinita tenemos un video, nos reímos. Le hiciste la ceremonia a la quitada del resto del pelo. Pues no ceremonia, no. Entonces me decía, ¿qué hago? Yo normal, pues motilarme. Hágale, primero pasemos la tijera por lo que queda y el resto hicimos videos, me hicieron motilados, charros, todo. Juli, siempre he visto las personas hacer eso. Cuando las personas están pasando la máquina y se ríen, esa risa es de verdad, Juli. Pues la mía sí, la de las 3 fue real en ese momento. Hubo un momentico del video donde a mí se me encharcan los ojos, pero fue momentáneo, pues. Y la tranquilidad mía fue cuando ya me vi rapada y me vi que mi cabeza era redonda, mi mayor miedo era tener una cabeza como rara, como con huecos hundidos, porque yo también vi unas cabezas yo veía mi cabeza es completamente redonda, qué felicidad, me vi hermosa en el espejo, me vi divina, sí. Y ya me empezaron a tomar fotos, la primera foto se la mandé a mi novia, yo le mandé, amor, mira tu nueva novia, No, es la misma novia. Es la misma novia, no tiene nada que ver que no tengas pelo. Un apoyo de esta familia, escogida fenomenal. Y nada. Ibas a las quimioterapias, estábamos todavía confinados un poquito, durísimas. Sí, porque era solita, a veces uno tiene como, pues en esta época si usted quiere ir acompañada, alguien la puede llevar, no, a mí me dejaban ahí en la clínica y volvían y me recogían, yo iba con la loncherita, con un termito de agua. Y esas enfermedades hermosas que igual son una compañía, sí, ¿cierto? Mucho. Pero y las conversaciones también de yo con yo, pues de Juliana con Juliana mientras está pasando el medicamento, o sea, yo hago una película y digo, es que todo esto es un mundo
y en el momento en el que estás ahí, entonces ponen la bolsa roja, que vamos a hablar de eso, y toda la gente dice, pero le pusieron la roja, sí, o sea, en el momento en el que empieza a pasar la roja por la vena, esa conversación es también muy importante, ¿cierto? Yo hice un ritual durante las 16 quimios, y era que antes de que me la empezaran a pasar, antes de que me conectaran, yo le daba las gracias y le decía que fuera gentil conmigo y pasara por mi cuerpo a sanarme, que yo sabía que se iba a llevar tanto células buenas como células malas, pero que tratara de ser lo más gentil con mi cuerpo. Eran 3 palabritas, las llamé los cócteles sanadores. Me iba hermosa, trataba de irme con la mejor pinta, de irme como si fuera para eso, para un cóctel. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta cuál era el regalo que había traído esta enfermedad para mí, y era que me estaba dando cuenta que yo era muchísimo más fuerte de lo que yo había pensado, que yo no era esa mujer débil que me mostraba la otra enfermedad, que yo no era esa mujer que se dejaba derrumbar tan fácil por los problemas anteriormente, que ya estaba lo suficiente madura y que ya la vida me estaba demostrando que podía madurar mucho más, que me iba a enfrentar a una situación muy compleja, pero que yo era la dueña de cómo manejar esa situación. Juli, ¿en qué momento de ese tratamiento deciden la cirugía? Ya después de las quimios paramos un tiempo, y de ahí venía la cirugía. Ya ahí empezaron los quirófanos a funcionar un poquito más. Ahí fue ¿Y la propuesta de la cirugía fue cuál? ¿Seguía siendo la misma propuesta? ¿En algún momento cambió tu pensamiento? No. Cuando ellos decían, igual vas a hacer el tratamiento, lo vas a decidir, ellos solo te proponen, finalmente es la persona, pues es el paciente quien da el consentimiento de si se hace o no se hace el procedimiento. ¿En algún momento pensaste en eso, en cambiarlo? ¿Se hace, no se hace? Lo único que pasó por mi mente al principio, yo tuve unos segundos, como 2 días de negación. Yo dije, no, yo voy a tener cáncer. Entonces yo dije, voy a pedir una segunda opinión. Y me fui para donde otro mastólogo con los resultados que ya me había dado, pues que de los exámenes que ya me había mandado el mastólogo de mis otras 2 hermanas. No hubo química con ese otro mastólogo, y yo dije, ¿qué me voy a poner a buscar más? No, si yo ya sé que ellos son buenos. Desde ese momento yo dije, voy a creer en los médicos. Entonces yo decía, si yo me pongo a buscar en Google, voy a ver lo más pesimista del mundo. Si yo me pongo a buscar información, sí, o yo que no soy pues no tengo nada que ver con el mundo de la medicina, lo voy a interpretar según lo que yo lea en ese momento. Entonces yo decía, ¿para qué? Tengo una amiga que es médica, su esposo es cardiólogo, muy queridos los dos. Desde el principio también me decían, lo que te están haciendo es bien. Yo creía en lo que Nati, yo le decía a Nati, y ella me decía, no, Juli, es esto. Está todo súper bien. Entonces yo le pongo el amor y ya. Sí, yo decidí creer y ya, Juli. ¿Te fue bien en la cirugía? Sí, me fue bien. ¿En qué momento de todo el proceso del posoperatorio te diste cuenta que parte de la cirugía no estaba sanando bien? O sea, que había una herida que estaba interrumpiendo acá el tratamiento. Yo creo que por ahí a la semana, al segundo día ya de la hospitalización, cuando el médico fue a revisarme, yo le dije a mi hermana, tómame una foto, y yo vi esos senos súper raros. Raros en forma, rara la herida. Rara en forma, y veía muy moradito. A mí me conservaron el pezón. La cirugía fue mastectomía radical con reconstrucción. Bilateral y con reconstrucción en primer tiempo, pues ahí mismo. Fue una cirugía como de 8 horas. A mí me pasaron un músculo de la espalda para hacer como pues para que la piel no se pegara del tórax, y pusieron unos expansores para que la piel se acoplara como a ese expansor. Y ya al año lo cambiamos por prótesis de implante. Sí. Pero yo desde el principio vi la herida fue desde el pezón hasta la axila en ambos lados, y por ahí a la semana la herida se empezó a abrir. Se empezó a abrir. Como a mí ya me habían quitado todo, inclusive nervios y todo, a mí eso no me dolía, pero yo veía que las costuras se abrían. Yo le mandaba fotos al cirujano, y sí, en la primera revisión
lo que pasó fue que la herida se empezó a necrosar. Lo que hizo él, porque no me podían meter a quirófano, no había quirófano todavía tan disponible, fue que en el mismo consultorio me quitó los puntos, me raspó la herida y me la volvió a afrontar. Afrontar y a suturar. Ahí mismo en el consultorio. ¿Qué comprendías? O sea, ¿qué entendías en ese momento acerca del proceso de cicatrización? No, pues cuando la piel se está necrosando es que se está muriendo. Yo decía, el pezón se veía negro. Yo decía, no voy a perder la piel, pues me van a tener que volver a operar, a quitarme lo que queda de piel necrosada y volver a empezar ¿Siempre a ver. tenías esa comprensión o también en medio de todo lo que sabías o de las experiencias o es una experiencia de la vida, pues o es un conocimiento de la vida? No, eso fue explicado de a poquito. Claudia, mi hermana, la número 4, me acompañó a esa cita. Ella era fisioterapeuta, entonces ella entendía un poquito, pues entendía de salud. Entonces cuando ella sabía desde el primer momento, ella hacía masajes postquirúrgicos, entonces ella sabía desde el primer momento, desde que vio la piel de ese color, que se estaba muriendo. ¿Cuánto tiempo estuvo la piel sin sanar? Como 15 días o más, Juli. A uno después de que terminan las quimios, le dicen que tiene máximo un mes para empezar las radioterapias, después de que le hacen la cirugía, porque pues lo que dicen los radiólogos es que ellos tienen que empezar cuanto antes por si quedó cualquier partícula del cáncer, del tumor, que no vaya a empezar a crecer. Entonces yo ya estaba teniendo las citas con los radiólogos mientras estaba en la recuperación de la cirugía. La última vez que salí de la cita con la radióloga me dijo, Juliana, le doy 8 días para que esa cicatriz se cierre. Si no se cierra, yo le tengo que empezar las radioterapias con esa herida abierta. ¿Y te explicaron qué pasaba Claro. si se iniciaba radioterapia teniendo la herida? Había una probabilidad que la herida se siguiera abriendo más. Que la herida no terminara de cerrar. Total, sí, Okay. Eso sí. Entonces ahí, en medio de esa angustia y ese desespero, fue que me recomendaron buscar a alguien especializado en heridas crónicas. Durante todo esto me mandaron cámara hiperbárica, ahí empecé ya a escuchar más consejos, que pongas gelatina sin sabor. Que ¿Colocaste esas cosas? Sí, no, y está bien, total. y está bien Hice porque todo, claro, en ese que momento café, que todas las personas siempre, bueno, hay una opinión, ¿cierto? Pero también depende de quién sea la opinión, de quién la estés recibiendo, lo haces o no lo haces. Y cierto, y hay personas a las que les ha dado resultado, entonces yo asumo y lo utilizo. Utilizaste café, o sea, el mercado gelatina sin sabor. Café en la herida. Para limpiármela. Ok, para limpiarla y gelatina sin sabor. Para llenarla. Nada, Juli, el sentimiento de saber cómo hago para que se cierre esto, para poder continuar mi tratamiento. Sí, a mí me un desespera. sentimiento diferente a todo lo que iba, digamos, un tratamiento en orden, como bien desde lo que se esperaba. Sí, me dio un poquito de angustia, no lo voy a negar, pues tampoco me desestabilizó, pero me dio angustia, claro. Y me daba más tristeza ver a mi mamá haciéndome esas curaciones, porque eso era una herida, Juli, pues yo no sé si tú la recuerdas, era bastante feita. Ella pasar por el baño y verme manipulándome a mí misma, a mí no me dolía nada, Juli, porque ahí ya no hay ningún nervio. A mí yo no sentía dolor, era como miedo a hacerme daños, a pesar de que no sentía dolor. Precisamente por no sentir, ¿cierto? Porque no sabías qué estabas haciendo. Entonces mi mamá viéndome ahí, a mí me da más tristeza que ella me viera, entonces yo le decía, no pase por acá, no entre al baño, tranquila, yo estoy bien, yo me lo hago tranquila, que yo puedo. Yo me aplico mi gelatina sin sabor, yo solita. Así es. Juli, una vez empezamos tratamiento, cambia como el concepto que tenés acerca del proceso de cicatrización y de lo que es tener una herida y de la forma en la que cicatriza una herida. ¿A qué me refiero? Si alguien te dice, Juli, hay que aplicar gelatina sin sabor para que esto sane, en ese momento pensás en algo, de pronto sin tener la explicación de por qué la gelatina sin sabor sana una herida, la aplicás. Cuando llega alguien que solamente hace otro tipo de tratamientos desde ser especialista pues en esto,
y te dice el proceso de cicatrización es este funciona así, lo que voy a utilizar es esto. No, Julia, aquí volví al mismo pensamiento al principio, que hay que creer en los que saben. Entonces, cuando me dijeron ahí, porque yo tampoco sabía que habían personas especialistas en heridas, te busqué de una y volví a decir lo mismo. Voy a creer en una persona que es especialista en esta situación. Y yo decía, usted me decía, tengo que hacer esto, hágalo. Simplemente creí y puse mi dolencia, mi urgencia, mi necesidad, porque yo recuerdo que lo primero que te dije es, le tengo una tarea, pues que es de cuestión de días, dígame si se puede lograr o no se puede lograr. ¿Cómo te pareció específicamente ese tratamiento de heridas desde tu experiencia? O sea, desde cambiar el proceso de cicatrización en el que pensabas a lo que te expliqué en ese momento o a lo que viste que fue pasando con la herida. No, yo simplemente Juli, ¿por qué lo pregunto? Un proceso de quimioterapia, una administración de una quimioterapia, una radioterapia, digamos que son cosas más aisladas, ¿cierto? Pasan después de un diagnóstico, hay que hacer el tratamiento que se elige es este, lo eligen los profesionales, pero digamos que el proceso de cicatrización y la piel como tal es una cosa que vivimos en el día a día, ¿cierto? Estás montando en bicicleta, te caes, te raspas, la herida se sana, entonces digamos que uno no hace como muy consciente ese proceso de cicatrización, cómo se da. Y cuando muchas personas van a cirugía, están esperando que eso sea así como es normalmente, ¿cierto? Como que voy a cirugía, me hacen una sutura y en cierta cantidad de días, que inclusive la gente no sabe cuántos días son, sé que va a estar sano y eso es lo que estoy esperando. Entonces llega un tratamiento de estos en los que usamos ciertas cosas que no son normales de la vida, ¿cierto? O sea, no son como del común. Yo vuelvo y te reitero, creer. Pues yo dije, estoy hablando con una profesional. Verte a ti con tu maleta llena de cosas, pues yo decía, ay, Juan madre, pero como que un apósito, ¿qué es esa telita? ¿Para qué sirve eso? Pues yo decía, pues a mí me parecía increíble porque te digo, no sabía que existía la especialidad, y verte que llegabas tan profesional porque tuviste que ir hasta mi casa en ese momento, tampoco, yo creo que todavía también estábamos como un poquito encerradas. Lo único que puedo sentir es seguir creyendo en el proceso y seguir creyendo en las personas que se le van presentando a uno en el camino, porque sí, pueden existir más personas especialistas en sanar heridas, pero fuiste tú la que Dios puso en mi camino, entonces nada. ¿Qué hubieras querido saber antes de esa cirugía con respecto a la cicatrización? Nada, porque no vale la pena, no vale la pena. Porque va a adelantarse o para que, pues, era normal, uno sabe que toda cirugía se puede complicar. El cirujano plástico y este cirujano que es especialista en reconstrucción siempre me lo dijo, puede pasar de todo. Puede pasar que tu cuerpo rechace los implantes, puede pasar que cuando estemos durante la cirugía, si yo te esté prometiendo que te voy a conservar el pezón, no me dé para conservarlo. Puede, no, tú sabes que cuando uno se somete a una anestesia general, se lo hacen firmar, vuelven y le dicen, puede pasar de todo. Entonces, Juli, y la información fue suficiente, o sea, los profesionales que tuviste sí, dieron la información que era necesaria, o sea, nunca fuiste a un quirófano sin saber qué iba a pasar. Total, no, ¿cierto? total. Porque digamos que afortunadamente eso es parte de las bendiciones. Yo respeto y admiro demasiado a todos los profesionales de la salud, pero tengo que decir que así como en otras áreas de la vida, no todos siempre damos la información como se debe, o muchas veces las personas no verificamos muchas veces que las personas han comprendido lo que decimos, ¿cierto? Digamos que eso da parte de la tranquilidad de que dices, bueno, aquí está todo completamente claro y voy hacia allá. Pero de pronto hay momentos en los que muchos pacientes dicen que no tienen esa información o que de pronto esto no iba a pasar, y es por eso que te lo pregunto. No, es normal. Yo creo que pues todos sabemos que cualquier cirugía, por más sencilla que sea, se puede complicar. ¿Pudiste hacer todo el tratamiento de tus radioterapias? Sí. Cuando llegué a la primera radioterapia ya estaba empezando la piel, porque lo que fue pues esa herida que era grande empezó a llenarse desde adentro, ya estaba muy, pues faltaba un pedacito chiquito al final que era cerca de la axila
pero las primeras radios, gracias a mi Dios, se portaron bien también con mi cuerpo y permitieron que todo ese trabajo que tú habías hecho por medio de los elementos que usaste, pues no fuera exacto, que siguiera pues cerrando. ¿Cuántas radioterapias estuviste, Juli? 30. 30. Ahí terminaba tu tratamiento, ahí terminó tu tratamiento. El tratamiento terminó cuando cambiamos de expansores a prótesis definitiva. Exitoso todo. Sí, mucho. ¿Cómo describirías el sentimiento luego de haber vivido todo eso? No, Juli, me doy como una palmadita a mí misma, ay, de felicitaciones, diciendo si pude lograrlo y fue una época linda de mi vida, de haberme visto en otra faceta, sin pelo, después empezando a crecer, me dio la locura de ponerme el pelo morado, mono, entonces, pues como verme en esas facetas fue chévere. Juli, ¿qué le dirías a una de mis pacientes o a una de estas personas que en este momento está pasando ese primer momento que viviste, o sea, que está recibiendo en este momento este diagnóstico, que en este momento está empezando a ser parte de esa comunidad, porque dijiste, esta es la comunidad en la que voy a vivir, acá voy a buscar cómo viven esto y cómo se vive chévere, ¿cierto? Primero, que el cáncer no tiene por qué significar muerte todas las veces. Mi hermana número 4 no está hoy con nosotros, tuvo metástasis en múltiples órganos, pero hay historias como la de mi hermana número 2, Ángela, y como la mía, en la que podemos seguir adelante. Entonces las probabilidades de salir sanas de un tratamiento con conciencia es muy alta, sí se puede, y que somos más fuertes de lo que pensamos. Esa fuerza, esas ganas para continuar, volverse a levantar para ir a otra quimioterapia, levantarse con ánimo para ir a una cirugía, sí se puede. Hay la probabilidad de vivir estas enfermedades desde la alegría y o no desde la alegría, sino desde el positivismo, y se puede. Cuando se vive una enfermedad dura, con aceptación, con valentía, el proceso es más llevadero y más suave. Entonces, nada, pónganse esas gafas. No las oscuras, sino las claritas, como dijiste sí, ahora. Pónganse las gafas claritas y para adelante, pues la vida está llena de sube y bajas y este bajonazo, porque es que recibir la noticia es difícil. Este bajonazo hay que cogerlo es con berraquera, con valentía y nada, no dejarse derrotar, porque sí se puede salir. ¿Qué le dirías a la Juliana Sierra de 15 años? A la Juliana que iba a vivir todo ese montón de cosas. En los 15 años estabas pensando qué estudio, en qué trabajo. ¿Qué le dirías acerca de todo eso? A la niña que ni siquiera sabía que se iba a ir a vivir a Londres. Que la vida es dura, pero que uno le da ese tinte de felicidad o de valentía, pues que está en nuestras manos vivir una vida positiva o negativa, y que así tenga historia en la familia, así tenga herencias de enfermedades o lo que sea, soy yo mismo la que decide cómo vivir esas enfermedades y cómo salir triunfante de ellos, porque es que la vida es mucho más que una enfermedad, Juli. La vida hay que continuarla a pesar de. No nos podemos quedar en una cama esperando que la gente vaya y nos visite o nos dé un abrazo. No, el abrazo nos lo tenemos que dar nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos tenemos que dar esa valentía de levantarnos, bañarnos, vestirnos, organizarnos y seguir y continuar a pesar de, porque no todo se acaba con una enfermedad. ¿Cuál es tu mejor forma de honrar la vida hoy? Ay, tratando de ser feliz, Juli, tratando de seguirla viendo con esas gafas claritas. Y de honrar a los que no están, ¿cierto? Sí. Los que no están también, yo pienso que los que no están también ganaron la batalla, ¿cierto?
se le acabó el dolor a mi hermanita, gracias a Dios, porque si es una enfermedad dolorosa, tampoco lo podemos romantizar, pues no podemos romantizar una enfermedad tan grave. Hay procesos muy difíciles y muy dolorosos y el cáncer duele. Ella tuvo muchos dolores los últimos días de su enfermedad, entonces ya se fue para otro lugar donde está sana y sin dolores. Y eso también es parte de la recuperación, ¿cierto? Claro, y tenemos que aprender a soltar y tenemos que respetar ese proceso. El proceso de mi hermana terminó diferente, pero tenemos que aprender a respetarlo y a no preguntarle a la vida por qué fue así de duro con ella, simplemente era diferente. Exacto. Juli, para mí, la mayoría de las personas con las que he podido, a las personas que he conocido por medio de mi trabajo, muchas, la mayoría son un regalo. Para mí eso es un regalo, ¿cierto? Para mí eso es un regalo porque hemos hablado mucho, porque digamos que no hablamos siempre, pero como que te hice parte de mi vida, ¿cierto? Ya hablamos de ese cáncer como regalo y lo que dice la gente, pero independiente del diagnóstico, ¿qué otros regalos te ha dado esto? Y hablo de amigos, de familia, de experiencias. No, Juli, pues tener personas tan valiosas en mi camino y personas que me ayudaron tanto como tú, pues no se puede dejar de pronunciar, y menos en este momento que estoy aquí contigo. También te lo digo, Juli, muchísimas gracias. También haces parte de esa historia, nunca te va a poder olvidar porque hiciste una parte fundamental. Quedaron amigas y quedan amigas muy fuertes, que entienden el proceso que estamos viviendo. Sentí, Juli, que por medio de esos grupos o de esas amigas has podido ayudar a otras mujeres, a otras personas a vivir este proceso de otra forma. Tal vez el mensaje queda de otra forma. Cuando te digo que me iba para las quimioterapias apoteósica, me llegaron a parar muchas veces y me decían: ay, qué niña tan linda, qué calva tan linda, y uno llegaba y veía unas viejitas con bufanditas, con unas caras como de y yo llegaba así con mis tacones o con, no sé, pintada, maquillada, lo que fuera. Yo creo que dejaba el mensaje de que, pues, lo que te digo, se puede vivir la enfermedad desde otro punto de vista, y seguro que muchas ahí decidieron quitarse ese sombrerito. Yo nunca usé nada en la cabeza, nunca me puse ni una peluca, ni un turbante. Traté de usarlo una vez y me estorbó, ya, nunca lo volví a usar. Y hay mujeres que le da miedo salir así, que le da pena. Yo antes digo, qué rabia que hubiéramos estado tan encerrados y yo no pude haber salido más, porque las poquitas veces que salía y yo sentía que me miraban, yo me sentía fantástica. Yo decía, ojalá que en esa persona que me miró quede el mensaje, si es una mujer, de irse a hacer el autoexamen o de recordar que se hizo una ecografía y no fue a reclamar el resultado, o que le deje el mensaje: ay, hace cuánto no voy donde mi ginecóloga. Eso era lo que yo quería todo el tiempo, dejar el mensaje de que, ay, esta niña tan joven tiene cáncer, no voy a hacer algo para que a mí no me dé, pues sí, no sé. o por lo menos para llegar a tiempo y poder tener mejores resultados, porque obviamente entre más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor son los resultados que se pueden obtener de un tratamiento. Total. ¿Cierto? Juli, gracias. No, Juli, gracias a ti por el espacio. Qué historia tan linda, qué regalo. Yo bendigo este momento, bendigo esta conversación, te lo agradezco infinitamente. Gracias porque a mí me gusta contar las experiencias bonitas, y cuando yo le dije a Juliana, vamos a contarle esta historia a la gente, lo que dije es: Juli, vamos a contar la historia bonita, no vamos a contar la historia del diagnóstico triste en el que se queda alguien, sino esa parte tan tesa. Vamos a mostrar la sonrisa, vamos a contarle a la gente que es posible, vamos a contarle a la gente por qué suceden heridas. Y te contaba ahora, y le decía a Juli que
que muchas personas dicen, ¿y las heridas de qué? Pues cierto, ¿y las heridas de qué salen? Y resulta que hay muchos diagnósticos, muchas enfermedades, muchos tratamientos que llevan a las personas a tener heridas, y que muchas veces las heridas hacen que las personas se les frenen o se les retrasen los tratamientos que quieren hacer. Nada, Juli, muchísimas gracias por compartir esto, y espero que esto le toque el corazón a alguna persona y que todas esas cosas tan bonitas que dijiste sí, le ayuden a alguien. Gracias, Julia, a ti por el espacio. Sabes que te llevo en mi corazón y fuiste parte de mi proceso. Muchísimas gracias.